buenos días, queridos estudiantes de 10º año. Tengan el día de hoy un excelente día en todos los ámbitos, chicos, para ustedes y sus familiares. Hoy nos encontramos en esta clase, el día de hoy, con un tema nuevo. Este tema se titula Contenido y relación entre las partes de referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas, que este tema lo vamos a ver un poquito más desarrollado el día continuo a esta clase, ¿sí? Es decir, cuando ya encontremos y descubramos un poco sobre este tema, vamos a descubrir más acerca de las referencias bibliográficas. ¿Ok? Muy bien. El día de hoy te invito a que ya en la página 194 te ubiques, porque es donde está este tema. ¿Ok? Contenido y relación entre las partes de referencias bibliográficas. ¿Ok? Empecemos con esta pregunta, ¿sí? Las referencias bibliográficas, esto te voy a dar el concepto un poquito más adelante, ¿ok? Empecemos con estas preguntas, ¿ok? ¿Qué tipo de textos consultas frecuentemente? ¿Cuáles son esos textos que te llaman la atención? Puedo dividir los textos en narrativos, argumentativos, aquellos textos que son como guía, que son los textos instructivos, textos informativos o aquellos textos explicativos. Y entre estos te puedo dar un ejemplo. Los narrativos, dirás, ¿cuáles son estos textos narrativos? Son cuentos, libros de historia, de fábulas, de leyendas. Instructivos, de pronto te interesen textos de catálogo, de guías, manuales. Textos informativos, de pronto te gusta estar informado por noticias, revistas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles de estos textos son los que con más frecuencia son los que manipulas? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta informarte, investigar? ¿Ok? Y es que en base a esta pregunta es porque en cada uno de estos textos, de estos libros, de estos documentos, existen datos quienes fueron personas, compañías también, que son grupos de personas que trabajan para poder llevarlo a tus manos, ¿sí? Y estas personas las señalamos en las referencias bibliográficas, ¿sí? Porque un documento, un libro no se lo hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Existieron o existen personas quienes participaron en la publicación, en la documentación, en el escrito, en la impresión, en la duplicación, quienes fueron los que realizaron las ilustraciones, los gráficos, quien los editó. Si este libro fue de origen de otro idioma, pues el traductor también. Todos estos datos se los incluye en una referencia bibliográfica, ¿ok? Te tengo otra pregunta. ¿Qué datos suelen incluir al anotar las referencias bibliográficas? ¿Qué datos suelen incluir al anotar las referencias bibliográficas de tus fuentes de consulta? ¿Sí? Como te indicaba, el día de hoy, referencias bibliográficas son estos siguientes datos. Datos del autor. ¿Qué otro dato puede ser, chicos? ¿Sí? Muy bien, puede ser el lugar donde fue publicado. Es que todo esto le llamamos referencia bibliográfica. Editorial. ¿Sí? Editorial. ¿Qué más puede incluir en un dato bibliográfico? Muy bien, año. Y es que cada año se publican nuevos contenidos, nuevos libros.
Pero el día de hoy no vamos a hablar un poco más de las características que puede tener una referencia bibliográfica, sino que hoy vamos a ver los criterios. Además, datos que deben contener estos, que ya te señalé hace unos segundos, ¿sí? Datos que deben contener las referencias bibliográficas y en qué consiste cada uno. ¿Ok? Chicos, nos ubicamos rápidamente en el siguiente cuadrito para identificar estas referencias y estos datos de una referencia bibliográfica, ¿ok? En este momento, estos que te voy a mencionar a continuación en un libro. Hagamos el ejemplo del libro que tenemos en nuestra mano o en sus casitas, el libro de décimo. Las referencias bibliográficas comúnmente las podemos encontrar sea en la parte siguiente de la primera hoja o página de nuestro libro, ¿sí? Es donde ubican también datos específicos de quiénes fueron estos participantes, o en la última parte. En este caso, nuestro libro está en la pasta. En la pasta, sí, aquí señala todos estos datos de una referencia, de la referencia de mi libro de lengua y literatura de décimo, ¿ok? Solo para darte un ejemplo donde lo puedo ubicar, ¿ok? Ahora, lo puedo ubicar, ya conozco, pero ¿a qué se refiere identificación del autor? ¿A qué se refiere? Año, obra, lugar y editorial, ¿ok? Y es que esto lo vamos a manejar según en formatos, porque una referencia bibliográfica existen actualmente dos formatos que los puedes conocer y los puedes manipular. Puedes maniobrar un poquito más adelante cuando te envíen realizar. Bueno, te envían a realizar proyectos escritos, monografías, ¿sí? Y es que estos son formatos para poder realizar escritos, documentos escritos. Estos formatos son APA y Chicago. APA, Chicago, ¿ok? APA y Chicago son dos formatos diferentes de un documento escrito, de un documento de investigación escrita, ¿ok? Y es que tenemos este ejemplo porque vamos a trabajar ahora en conocer estos datos de una referencia bibliográfica, ¿ok? Identificación del autor. Identificación del autor, este es el primer dato que siempre se menciona en una referencia bibliográfica, ¿sí? El dato que se menciona siempre es el nombre, identificación del autor, ¿okay? El autor de ese libro, de esa revista, de ese documento. Año. El año, pues el año que fue publicado aquel documento, ¿sí? Año de publicación. Obra. ¿Qué puedo decir de la obra? Este se debe de notar, es decir, el título, ¿sí? El título. Bueno, el título completo del texto. Es decir, mi nombre, el nombre de mi libro es Lengua y Literatura, ¿verdad? Entonces, esto siempre va en la parte frontal de mi libro. Entonces, ya conozco identificación del autor. ¿Quién fue el autor de este libro? ¿Sí? Más libros. Bueno, la Municipalidad de Guayaquil. Porque esta es una recopilación de muchos autores, ¿ok? Bueno, es una recopilación de otros libros, ¿ok? Ahora, el año que fue publicado mi libro, este de aquí, vamos a ir trabajando, ¿ok? Para darle el ejemplo. El año que fue publicado este libro me indica en la parte trasera de mi libro, me indica Ecoeducación 2020, ¿ok? Ecoeducación 2020, año 2020.
Continuemos. Lugar. ¿Qué o a qué se refiere lugar? El lugar en una referencia bibliográfica. Obviamente, claro que sí. Este dato se refiere al lugar donde se publicó. ¿Dónde se publicó, verdad? O lugar de publicación. Mi documento de mi libro. Como es un dato que se toma del libro, este puede ser el nombre de una ciudad o de un país. ¿Qué más? ¿Qué más necesito saber? El editorial. Todo libro pasa por un editorial, ¿ok? El escritor es el que le presenta todas sus hojitas escritas, ¿ok? Pero el editorial es el que le va construyendo en orden su escrito y las imprime, ¿ok? Editorial, en cualquier formato, este es el dato final, ¿sí? El dato final de todas las referencias bibliográficas. Se coloca el nombre de la editorial que publicó la obra y se cierra la referencia, con un punto. Y es que todos estos formatos o estos datos se los manejan en estos formatos, APA y Chicago. Comúnmente, en la mayoría de investigaciones, de presentaciones, de investigaciones, de escrito, usamos el formato APA, que este lo podemos ver en la siguiente página. Pero aquí te quiero dar una información antes que continuar con lo siguiente, ¿ok? En estos ciertos datos, como te indicaba, se los usa o en APA o en Chicago. Vamos a realizar eso, ¿ok? La identificación del autor, es decir, cuando yo realizo la referencia bibliográfica de mi libro, voy a mencionar el nombre del autor. ¿En qué tipo de formato? Mi libro me indica que en el APA siempre se escribe de esta manera. Un ejemplo, el nombre del autor es Iturralde. Bueno, empiezo con el apellido. Iturralde. Seguido de una coma y una E mayúscula, que seguramente esto es la ciudad donde vive él o su nombre. En el formato Chicago se lo escribe de esta manera. Iturralde, coma, ¿sí? De esta manera que en el formato Chicago va completo todos sus nombres. En el año, cuando yo deba de mencionar en una referencia bibliográfica el año de publicación, en el formato APA se lo representa de esta manera. El año 2014 seguido, entre dos paréntesis, pero en un formato Chicago, en un formato de una presentación de un escrito Chicago llamado así, solo va el año, en este caso 2014. En la obra, aquí me indica que en la obra los dos formatos va de la misma manera. Me dice, y surgió en el vuelo de las mariposas leyendo del amor, Aquí en la obra, es decir, el título va en las dos referencias mencionadas. Sin duda alguna se debe de nombrar el título de la obra, el título del libro. El lugar, en los dos formatos también se señala de la misma manera el lugar de publicación. Asimismo, en editorial, de la misma manera, se lo nombra, se lo menciona en un mismo formato. Es decir, no es que en un formato APA va entre comillas, en otro formato va entre corchetes, en un formato va
con una abreviación, y en el otro formato va completamente la palabra, ¿ok? Te indicaba que actualmente tenemos documentos en Word, ¿sí? En Word, cuando usted vaya a abrir Word, vaya a querer realizar una investigación, una monografía, un proyecto o una investigación, puede construir referencias bibliográficas de su contenido escrito, ¿sí? Solamente señalando en Word y añadiendo estos datos, haciendo un clic o un enter, rápidamente Word les va a dar el formato seguido de su referencia bibliográfica. Y es que en la página 195 podemos ver la referencia bibliográfica. ¿Sí? La referencia bibliográfica me indica una referencia bibliográfica en la bibliografía, formato APA. Podemos aquí claramente ver el ejemplo de cómo se muestra en un formato APA una referencia bibliográfica, y en un formato Chicago cómo se representa una referencia bibliográfica. En una nota a pie de página, este es al final de la hoja, pie de página, encabezado de página al principio, pie al final, ok. En una nota a pie de página también va una referencia bibliográfica, y aquí me indica un formato como el formato Chicago, ¿ok? Pero en una pie de página no va en formato APA, solo en un formato Chicago, ok. Una más tenemos dentro de un texto junto a una cita, ¿ok? Muchas veces les he mencionado que una cita es cuando yo adjunto información de otro lugar, ¿ok? Pero cuando realizamos proyectos educativos, porque estos son publicados, subidos en internet, siempre se debe de poner de a quién o de quién provienen estas líneas o estas frases que yo quise compartir, ¿ok? Por ejemplo, usted está haciendo un proyecto y yo tengo publicado mi tesis, ya, una tesis de grabación, que fue un proyecto. Este es de mi autoría y usted quiere escoger un párrafo que le gustó. Entonces, es ahí donde usted ya lo escoge, lo copia, lo pega. Esto tiene un formato también. Una citación tiene un formato, un tipo de letra, ya. Aquí, cuando usted va a citar mi información, va a escoger un párrafo de mi tesis, usted lo escribe en su documento, va a tener que incluir los datos, como por ejemplo, que son mi nombre, el año en el que yo publiqué esa tesis, y de pronto también puede ser el nombre del escrito. Aunque muchas veces no, solo creo que es mis nombres y el año, nada más. Entonces, todo esto tiene que ser identificada por las personas a quienes publican, es decir, referencia. En este caso, la referencia fue mía. Si usted escogió mi texto como referencia, mis datos deben de incluir allí, en su texto. Ok, dentro del texto, junto a una cita, me indicaba que en un formato APA debe de ir así. ¿Te das cuenta? Entonces, debe de ir el nombre, el año y la página de donde yo extraje ese texto o ese párrafo que te gustó. En un formato Chicago, estos datos solo uno va entre comillas, en una coma, separándolas una de la otra, ¿ok? Bueno, chicos, nada más les puedo mostrar el día de hoy porque les puedo alargar mucho la clase. Entonces, para poder informarnos un poco más de las referencias bibliográficas y tener una mejor visualización, una mejor vista y una mejor idea, que espero que la sepas manejar, porque ustedes ya están pronto a salir de la escuela. Si es escuela, lo puedo decir de esta manera, aunque son colegio. Cuando vayan a un colegio, a un bachillerato, allí ya van a tener que realizar investigaciones, documentos escritos, y muchas veces se van a familiarizar con estos formatos APA, ¿sí? Con el formato APA. Entonces, el día de mañana o en nuestra próxima clase continuamos
acerca de este tema, que son las referencias bibliográficas. El día de hoy te dejo la siguiente actividad para cumplir con tu tarea. Muy bien, chicos, te agradezco por el día de hoy prestado y nos vemos en una próxima clase si Dios lo permite.